Vamos a hablar un poco de economía y de economía bien directa que tiene que ver con el consumo de carne. La Argentina es un país absolutamente carnívoro. Sí. Es difícil lo que está pasando con el precio, ¿no? Sí, yo elegiría el verbo que eligió nuestra compañera Pilar Bajes, que hace una nota muy interesante hoy en La Nación. Se despertó el precio de la carne, dice, porque venía rezagado. Esto hay que aclararlo siempre. Hay gente que dice, ¿cómo que cayó? No es que caen los precios. Respecto de la inflación, el precio de la carne venía bastante rezagado. Incluso, según el INDEC, el último mes había cortes como la paleta, por ejemplo, la carne picada, que habían caído de precio. Basta de fiambre por hoy. Le pido, por favor. No sé cómo... Esto es un poquito más sano. Sí, que el fiambre, chacinado es otra cosa. Entonces, se despertó el precio de la carne y va a haber, esto es noviembre, o sea que lo va a medir el INDEC y va a aparecer en el índice de diciembre, justo para Navidad. Los aumentos llegarían entre el 10 y el 12% en las carnicerías y supermercados según el corte. ¿Qué es lo que pasó? Esto tiene que ver con un estado anterior, que es la etapa de producción de la carne. Esto es, campo, el productor le vende al feedlot donde se engorda el ganado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? En los últimos 70 días, lo que pasaba es que el feedlot se estaba comiendo esa parte, estaba comprando a un precio, 2.700 pesos por kilo en pie, y estaba vendiendo a menos a los frigoríficos. Se estaba comiendo esta parte de la renta, al revés, no de la renta, sino del costo, y entonces esto hizo bajar la oferta. Había menos oferta disponible para frigoríficos y carnicería. Además, como el tiempo estaba acompañando, como dijo un amigo mío después que volvió a la luna de miel, el tiempo acompañó, el tiempo acompañaba, entonces lo que hacían los productores era retener el ganado en el campo para engordarlo más barato antes de mandarlo al fito. Esto hizo que hubiera una restricción de oferta y cuando baja la oferta, ¿qué pasa? Sube el precio. Sube el precio. Ya lo aprendí con usted, a eso. Así es. Baja oferta, sube el precio, es decir, que los supermercados, frigoríficos y carnicerías recibieron un aumento de entre el 10 y el 12%, que veremos si trasladan completamente, porque esto depende mucho de la demanda. Mi impresión es que si están trasladando los productores este precio, es que la demanda está respondiendo un poquito más. El consumo levemente se va recuperando y probablemente esto pueda ser posible. Pasemos al próximo. Mirá lo que pasó, lo que te decía yo recién. En lo que va del año, al público en carnicerías y supermercados, la carne subió 33%. Es decir, que vos explicás bien. No es que bajó el precio, subió. Subió. Pero comparado con la inflación... Pero si comparamos con el promedio de todos los precios, que es 107, inflación general, está bastante rezagado. Vamos a la próxima. Te quería mostrar, fíjate, mirá lo que te decía recién. La Hacienda subió 41 en lo que va del año. El precio de la carne al consumidor casi 60, es decir, acá había un aumento postergado, y el IPC 107. Esta distorsión hace que estos dos quieran recuperar, sobre todo este. Entonces, esto es lo que va a pasar este mes si la demanda responde. La demanda responde, ¿qué es? Si vos vas y el lomo está demasiado caro, si no, me llevo compro. arañita. No sé, mira, hay dos cortes que... Paleta y aguja, está bien, sí, no es para la parrilla, pero paleta y aguja es lo único que no subió. Entonces vamos a los precios... Pero no va para la parrilla. No, imposible, ¿no? Por supuesto, es para un guiso. Fíjate, eso que te decía recién, en octubre se agudizó incluso, el novillo cayó de precio y el ternero, mirá todo lo que cayó el ternero, 5,6. Precio actual de la Hacienda en pie está 18% por debajo del promedio de los últimos 15 años en términos reales. ¿Qué quiere decir entonces? Que vas a ver, vamos a la próxima, en las carnicerías y supermercados más o menos estos precios que son entre el 10 y el 12% más del promedio de hoy. Esto de la Cámara de Matarifes. 9.000 pesos el kilo de milanesa, 8.000 el asado, 9.500, me alejo porque es más difícil. Sí, porque pixela, es muy difícil. El lomo 11.000, pelleto. Esto es un corte caro para Navidad, seguramente además va a tener mucha demanda. No es mi preferido, yo lo evitaría. ¿Y qué hace? No, prefiero otros cortes, el cuadril, por ejemplo, que es más barato. Mira, a mí en cambio me parecía que estaba re bien. ¿Te gusta? ¿No? Sí, qué sé yo.
Puede ser. Yo arranco fácil, pero... Yo podría prescindir del pecheto. Sí. Prescindiría. Sí. ¿Y el Viteltoné con qué lo hace? Pregunta Caraba. Puedo hacerlo con cuadril. Dale, sale complicado. No, sí, hay gente que lo hace con lengua. Con lo rico que es el Viteltoné. Sabe que en este momento comería Viteltoné, pero en este instante, o sea, entra Viteltoné, yo me puedo comer sin ningún tipo de problema. Yo sé que es carísimo, pero las alcaparras son centrales. Sí, eso sí. Pero... No sé si queda alguna más. No, pero no hay bueno, más. Esto Estoy mirando de reojo a Janina Lojo, que es nuestra economista invitada, que dijo, ¿por qué vengo a este programa? Qué raros son todos. ¿No? Porque están hablando del peseto, están hablando del Viteltoné. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo te va con el Viteltoné? Me encanta. ¿Viste? Me encanta el Viteltoné. Es difícil. No lo haría con colita de cuadriles. ¿No? No, para mí va con pelleto. Menos Mirá. lengua. No, Menos la con- lengua es a la vinagreta. Claro, es cierto. Entiende todo, Janina, definitivamente. Bueno, esto que está planteando Pancho, a mí me lleva a la pregunta de, ¿puede repercutir en el índice de precios al consumidor? ¿Está domada la inflación? ¿Está necesariamente camino abajo? Bueno, a ver, hemos visto una tendencia de los precios hacia la baja. Lo que vemos es que la inflación núcleo no se aleja demasiado de lo que sería el índice general, lo cual nos marca que los precios que no están afectados por cuestiones estacionales van a seguir evolucionando en esta misma tendencia. Sí hay un tema particular con la carne, porque en cuanto la carne se mueve, el índice lo reporta porque tiene un gran peso el consumo por cómo está ponderada la canasta que miden alimentos. Ahora voy a tomar lo que dijo Pancho, que es hasta dónde se va a poder trasladar el precio, el aumento de precio y cuánto van a poder los supermercados realmente remarcar en función a la caída del consumo. Y un dato que es interesante es que repuntó el consumo de carne per cápita por kilo en lo que va del año, porque a principio de año estábamos en 42 kilos, pasó a 47, igual estamos en el consumo de carne vacuna más bajo en más de 20 años. Claro. Claro, el promedio de todo el año te da el más bajo desde los... Sí, marca aproximadamente se habla de 28 años. Y obviamente que subió el consumo de otro tipo de carne, como puede ser el pollo o el cerdo. Y ahí que vemos que los precios evolucionaron mucho más que el precio de la carne. Que eso es llamativo, porque cuando vos comparás, la variación interanual es mucho más cercana a lo que es la inflación. Está por debajo de la inflación, pero es mucho más cercana. ¿Y eso es porque no responde la demanda, porque la gente compra menos o por...? Porque son cortes más económicos donde la fluctuación del precio quizás hace Claro. que la gente no lo sienta tanto. A ver, volvemos sobre lo mismo. Cuando a vos se te encarece lo que normalmente consumís, buscas el primer sustituto. En el caso del consumo de la carne, se va la gente al pollo, al cerdo. Y los precios, al ser más bajos, quizás tienen una margen de maniobra que no lo tiene la carne vacuna. Eso Claro. es importante. Ahí la pregunta que uno se hace es, el presidente o el gobierno sostiene que con la restricción monetaria inevitablemente la inflación baja. Esto está verificándose. ¿Va a alcanzar para esta última parte, los últimos kilos que hay que adelgazar del régimen? Es de suponer que sí, porque realmente empezamos a ver no solo, ¿sí?, de que los precios están acompañando, y en esto tomo lo que dijo Pancho, no es que los precios no aumentan, están bajando a la velocidad de ajuste. El próximo paso sería empezar a ver lo que viste en el caso de, por ejemplo, la paleta, que empiecen a bajar. Y cuando miramos los índices de precios mayoristas, están muy bien, y por ejemplo, en el caso de los productos importados, incluso hubo meses donde dieron valores negativos. Entonces eso acompañaría la tendencia. Obviamente, hay cuestiones estacionales y hay meses que por estacionalidad tienden a ser más altos. Diciembre, por ejemplo, es un mes que estacionalmente Claro. tiende a tener una El inflación. pelleto, por ejemplo. El pelleto. Que en el caso del consumo de la carne, lo que se ve es que también por una cuestión estacional suben los precios, porque hay mayor demanda. Y como vos dijiste, si la oferta se mantiene constante o se achica y la demanda se incrementa, el precio sube. Marzo es otro mes que estacionalmente suele tener una inflación más alta. Y vos ves el año que viene, más allá de los precios, de lo que pase con la inflación, que va a haber una recuperación importante en la actividad económica. Eso va a depender de muchos factores. Se están empezando a ver señales de que va a haber, que está ya habiendo, ¿sí?, en algunos sectores, reactivación. Uno de los indicadores que tenemos que empezar a mirar es que, por ejemplo, en el intercambio comercial, las importaciones cortaron una racha de 20 meses consecutivos de caída.
¿Y por qué lo marco? Porque entre el 70 y el 80% de lo que importamos son insumos, materias primas, bienes de capital. Entonces, si se reactiva la economía, empezamos a importar más insumos, empezamos a importar más materia prima y eso nos empieza a marcar que poco a poco la actividad va respondiendo. Lo que sí tiene que venir ahora es la recomposición del poder adquisitivo, porque la recomposición de la actividad depende de la recomposición del poder adquisitivo, que todavía está muy lejos de lo que fue todo el 2023, donde se perdió muchísimo valor, y el principio de año, que también fue difícil. Te despide Pancho con una última. Viste que hay una discusión central que es qué pasa con este tipo de cambio y las exportaciones. Vos sos un especialista en el comercio internacional. ¿Es imposible exportar con este tipo de cambio? Imposible no, porque lo único que vemos es que siguen creciendo las exportaciones con respecto al año pasado. O sea que claramente están creciendo las exportaciones. Las exportaciones no solo dependen del tipo de cambio. Siempre cuando hablamos de exportaciones en la Argentina lo asociamos con el tipo de cambio. Y realmente hoy lo que están demandando, más allá de la unificación del tipo de cambio, que en cierta medida ahora en diciembre con la eliminación del impuesto país se va a lograr, es, por un lado tenemos al campo pidiendo obviamente la quita de retenciones, que eso les resta mucha competitividad, pero reformas estructurales. Necesitamos reformas estructurales, que eso es lo que nos va a dar la competitividad en el largo plazo, porque apuntar al mercado internacional, si uno no proyecta en el largo plazo, no es suficiente. Entonces, mejoras en infraestructura, realmente lo que es la conectividad interna del país para traer productos desde el interior y llevarlos al resto del mundo, es muy mala, está en una situación bastante compleja y a veces, inclusive, el costo logístico interno supera el costo logístico internacional. Entonces, ahí es donde hay que trabajar en reducir el costo argentino. Y ahí entra la cuestión del alivio tributario, la reforma laboral, de lo que tanto se está hablando. Un placer recibirte, gracias. Gracias Sos a muy ustedes. amable. A las 2:43, así está la ciudad de Buenos Aires.